En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una de las imágenes primeras que aparece en nuestra infancia en torno a Dios, no podemos negar que es su omnipotencia, o el hecho de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Desde muy pequeños tenemos esa imagen de que Dios, pues si lo queremos ver así como con superpoderes o lo que sea, pero es capaz de hacer cualquier cambio, cualquier transformación, puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, es verdad, conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que esa imagen entre el ser todopoderoso y la voluntad de Dios, pues no siempre coincide con nuestros propios intereses. ¿A qué me refiero? Bueno, pues es verdad, tenemos un Dios que es todopoderoso, pero su voluntad no siempre coincide con la nuestra, ¿verdad? Al contrario, Dios lo que desea siempre es lo mejor para cada uno de nosotros. Y esta realidad genera una especie de conflicto interior, porque sabemos que sí puede, pero quién sabe si quiera, ¿verdad? Esta imagen la tenía muy presente el pueblo de Israel, pero ¿cómo le batalló para conciliar esta relación? Porque, bueno, recordarán ustedes, tanto el día de ayer como hoy, escuchamos cómo el pueblo de Israel, tras ser liberado, pues tiene que cruzar el Mar Rojo. Apenas ayer que escuchábamos cómo contemplaban a lo lejos que venían el faraón con sus ejércitos, inmediatamente comienzan a blasfemar, inmediatamente comienzan a atacar a Dios. ¿Cómo puede ser posible que los liberó y ahora resulta que el faraón los va a matar? ¿Verdad? Estaba mejor antes de que Dios interviniera en sus vidas. De tal manera que comienzan a manifestar una especie de desacuerdo para con Dios. No son capaces de entender de que Dios, pues ciertamente, aunque busca el deseo, aunque busca el bienestar de su propio pueblo, pues eso no quiere decir que en la vida no tengamos que pasar ninguna dificultad, ninguna crisis. Al contrario, hermanos, seamos conscientes, el único camino seguro para la salvación es precisamente el camino de la cruz. Esto no quiere decir entonces que si estamos o llevamos una buena relación con Dios, pues nunca vamos a pasar problemas o nunca vamos a pasar dificultades. Eso en realidad diríamos es un sueño guajiro. La realidad de nosotros como cristianos es que en medio de este camino que nos lleva a la salvación, habrá espinas, habrá dificultades, habrá tropiezos en nuestro caminar, pero sabemos que ese camino es el camino que nos conduce a la salvación, que es el mayor deseo de Dios para cada uno de nosotros. Hoy escuchamos ciertamente cómo tras la duda del pueblo de Israel, Dios le manifiesta su poder. ¿Cómo? Pues ciertamente separando las aguas del Mar Rojo, dejando que el pueblo pasara y después ciertamente ahogando al faraón con sus ejércitos. Una manifestación muy grande del poder de Dios, que ciertamente deja de evidente quién es, su poder, pero volvemos a la misma realidad. El hecho de que Dios pueda hacer algo no quiere decir que sea parte de su voluntad. ¿Por qué? Porque también, hermanos, reconozcamos que el hecho de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas nos puede llevar también, a igual que el pueblo de Israel, sentir o abusar del poder y la gracia de Dios. Recordemos cómo hay muchas ocasiones en las que literalmente el pueblo de Israel, como se sentían acompañados de la mano de Dios, iban y les hacían la guerra a sus hermanos, perdón, a los pueblos o a las naciones vecinas, ¿verdad? Porque decían, pues Dios está con nosotros, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios entonces le va a dar en la torre a ellos, ¿verdad? De tal manera que tomamos una actitud, sinceramente, hermanos, pero fuera de la realidad, porque sabemos que Dios es el todopoderoso, ¿verdad? Hagan de cuenta, como la realidad que viven muchos hermanos nuestros, cuando de repente los vemos en la calle sin ningún cubrebocas, sin ninguna protección y todo. ¿Por qué? Porque Dios me cuida, ¿verdad? Dios es todopoderoso, Dios está conmigo, ¿por qué le voy a tener miedo a un virus, verdad?
¿Por qué le voy a tener miedo a un bicho que no me hace absolutamente nada? Porque Dios es el Dios, mi Dios es el Dios todopoderoso que me libra y bloquea todo tipo de acechanza de la realidad del enemigo. Hermanos, sabemos que esto en realidad es una manifestación clara de soberbia, ¿verdad? Es no reconocer verdaderamente la gracia, el poder de Dios, pero sobre todo reconocer su voluntad en nuestro caminar, ¿verdad? En ese sentido, nosotros podemos estar pecando de soberbia ante Dios al creernos que por el hecho de llevar una relación con Él, Él nos va a librar de todo tipo de acechanzas y no nos dejará pasar por la realidad de la cruz. Hermanos, aunque es incómodo aceptarlo, pero tenemos que reconocer que esta pandemia ha sido una cruz para todos nosotros como sociedad, para todos nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque la cruz nos da la oportunidad o de rechazarla y darle la espalda a Dios o a nuestros hermanos, o de asumirla y vivir nuestra vida con integridad, con fe y ciertamente sacar de esta realidad lo mejor de cada uno de nosotros. Esta pandemia, y todos lo hemos visto, ha sacado lo mejor y lo peor de toda la sociedad. Bueno, hermanos, pues que eso no sea así entre cada uno de nosotros. Y esto lo podemos entender claramente en el Evangelio del día de hoy. Cuando escuchamos cómo le dicen a Jesús, pues ahí está tu madre y tus hermanos afuera. La verdadera relación con Dios no se manifiesta en el parentesco, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese es el elemento esencial. Es verdad, somos católicos, es verdad, somos bautizados, pero lo que nos va a manifestar como hijos de Dios no es entre si somos bautizados o no, sino en que cumplamos la voluntad de Dios y la pongamos en práctica.